departamental por Santa Cruz y presidente de la Comisión de Tierra, Territorio y Recursos Naturales de la Asamblea Constituyente. También fue ex ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente y, como todos sabemos, es actual ministro de Autonomía. Ministro. Quiero inicialmente saludar a quienes se encuentran en la testera, felicitar la iniciativa del PNUD, de la Fundación Multipartidaria y de Idea Internacional. Un saludo a las y los distinguidos auditores, parlamentarios, dirigentes políticos, dirigentes sociales, en fin, autoridades de gobernaciones de Santa Cruz, de Tarija. Me explicó el secretario general de la gobernación que debía retirarse. No es una, es una coincidencia nada más, no es. Bueno, decirles que en realidad voy a hacer una pequeña intervención porque yo pensaba que solamente iba a... ¿Tomar el micrófono? Sí. Decía que pensaba solamente pronunciar algún saludo en el acto de inauguración, pero bueno, han tenido la gentileza de permitirme hacer este comentario. Quisiera referirme al caso boliviano, que lo ha destacado, y saludo muy especialmente a Alberto Adriancén, nuestro visitante y gran amigo. Lo ha destacado como un caso muy extraordinario. Yo diría que hacer un balance de las conquistas democráticas del último tiempo en Bolivia y de sus proyecciones puede tener como punto de partida la definición del modelo de Estado en la Constitución Política del Estado, que recoge básicamente estas tres vertientes fundamentales de construcción política. Por un lado, la liberal, el Estado social de derecho. Por otro lado, la definición del Estado plurinacional comunitario, que responde a la existencia de los pueblos indígenas, no solamente como culturas diferenciadas, sino también como estructuras organizativas distintas. Y la definición del Estado descentralizado con autonomías. Una caracterización del Estado boliviano que emerge de la Asamblea Constituyente, cuya presidenta también nos honra con su presencia y a quien saludo muy especialmente. Recoge básicamente tres pilares históricos que hacen parte de la comunidad de historia que es Bolivia y de la comunidad de destino que representa nuestro país. El Estado social de derecho, que básicamente responde a una convicción liberal de organización del Estado, que se traduce sobre todo en la definición del sistema de gobierno como un gobierno democrático, representativo y participativo, y en la estructura funcional del poder político del Estado, en la organización o en la distribución de funciones horizontales de los órganos del poder público, que tiene la característica particular de haber incrementado significativamente los mecanismos de participación ciudadana. La democracia
conocida hasta hace algunos años, era básicamente representativa, articulada a partir de pactos democráticos, de pactos políticos más bien en parlamentarios. Ahora la participación ciudadana adopta un nuevo carácter. Primero en la elección del presidente y vicepresidente del Estado, que es una elección ya no mediada por el sistema político de partidos, sino más bien una elección directa por parte de la población, que si no se logra obtener el porcentaje requerido en una primera vuelta, recurrirá a una segunda vuelta electoral. Lo importante de todo esto es que la articulación política de las distintas expresiones políticas que pugnan por acceder al gobierno nacional se producirá ya no en función de pactos postelectorales que tenían una naturaleza básicamente clientelar, sino más bien de pactos preelectorales que tendrán sobre todo una sustentación programática, porque la elección directa del presidente y vicepresidente implica un mandato programático, una vinculación programática entre unos mandatarios y unos mandantes. Esa es una modificación cualitativa muy significativa. Por otro lado, es importante destacar que entre los mecanismos de participación ciudadana, además se contemplan las varias formas de impulsión de decisiones políticas desde la iniciativa ciudadana, como por ejemplo la iniciativa legislativa ciudadana y los varios mecanismos de consulta directa a través de referéndums, consultas previas y otros mecanismos. Pero también la participación ciudadana se vincula al funcionamiento del órgano jurisdiccional a través de, por un lado, la conformación de jurados ciudadanos, ciudadanos que integran entidades colegiadas para la administración de justicia en materia penal, y a través del recurso de la acción popular, que permite precisamente reivindicar la restitución de derechos colectivos que eventualmente puedan encontrarse amenazados o vulnerados. Entonces, un mecanismo de participación ciudadana directa también en el funcionamiento del órgano jurisdiccional. Y obviamente bajo una estructura que está permanentemente sujeta a control social, a participación y control social, que es transversal al funcionamiento de todos los órganos del poder público. Entonces, la estructuración liberal del Estado, a partir de esta definición del Estado social de derecho, adquiere estas connotaciones especiales de apuntalar de manera preferente el desarrollo de un sistema democrático participativo a través de estos varios mecanismos. Lo plurinacional comunitario, por su parte, expresa, por un lado, el reconocimiento de pueblos indígenas en condición de sujetos colectivos, en condición de pueblos o naciones. Si bien la Constitución del 94 ya había reconocido a los pueblos indígenas como pueblos, como sujetos colectivos, declarando al Estado como pluricultural, la nueva Constitución hace énfasis en su declaratoria en condición de naciones. Y esto hace parte también de una revolución conceptual. Antes, tradicionalmente, se asociaba la categoría nación
como que confluía necesariamente en la organización estatal. Sin embargo, la Declaración de Naciones Unidas a propósito de derechos de pueblos indígenas de 13 de septiembre de 2007, en su artículo 9, establece la posibilidad de que los pueblos indígenas se autoidentifiquen como naciones indígenas, porque precisamente uno de los caracteres principales de todo pueblo o nación es la autoidentificación. Y de esta autoidentificación como naciones se desprende la titularidad de derechos colectivos, derechos territoriales, derechos culturales y derechos de libre determinación, concretados en la autonomía. Un pueblo o nación tiene tres elementos componentes: territorio, cultura y autoidentificación. Y de estos tres elementos precisamente se derivan los tres derechos colectivos inherentes a los pueblos o naciones originarias, que son los derechos territoriales, los culturales y los de libre determinación. Como quiera que los pueblos indígenas son esto precisamente, sujetos colectivos, culturalmente diferenciados, pero García Linera diría también civilizatoriamente diferentes, en el sentido de que tienen lógicas de organización de su vida colectiva que no necesariamente responden a los factores de identidad eurooccidental. Entonces, precisamente lo comunitario expresa el reconocimiento dentro de la estructura organizativa del Estado y del carácter del sistema político de una otra forma de democracia, además de la democracia representativa y participativa, que hacen parte de la tradición liberal, responde a la democracia comunitaria señalada en la Constitución Política del Estado, que podría tener mayor expresión en la doctrina política como equivalente a la democracia deliberativa, que permite el funcionamiento de estructuras comunitarias o colectivistas como forma organizativa y esencia del sistema, de los sistemas políticos indígenas, y que se recogen también en la Constitución Política del Estado como un intento de legitimación de la organización estatal, una organización estatal históricamente excluyente, históricamente ilegítima, y eso se traduce básicamente en que nuestra historia republicana pues registra 60 golpes de Estado, 25 reformas constitucionales, 15 asambleas constituyentes, claro, la mayoría de estas ficticias, ¿no es cierto?, pero que en última instancia reflejan los bajos niveles de gobernabilidad y los escasos márgenes de legitimidad del Estado boliviano. El reconocimiento de la democracia comunitaria o deliberativa, que se conjunciona con la democracia representativa y participativa liberal, al mismo tiempo proyecta esto que Quimlica denominó democracia consociacional, es decir, una convergencia de instituciones políticas emergentes del liberalismo con instituciones políticas emergentes de las estructuras organizativas indígenas originarias, con el desafío de construir los campos de intersección entre ambas que le permita al Estado lograr un mejor nivel de compactación y legitimidad. La tercera dimensión en el modelo de Estado definido en la Constitución Política se refiere a la descentralización con autonomías. Indudablemente, el esfuerzo
más profundo y complejo de transformación en la estructura organizativa territorial del Estado. Alguna vez Carlos Bert señalaba que nuestras constituciones, a propósito de la regulación de la estructura territorial del Estado, en el mejor de los casos contemplaban unos 3 artículos, uno referido a la división política administrativa del país, otro que declaraba a los prefectos como comisarios más o menos del gobierno para mantener el orden en el interior, y otro que establecía el estado de sitio para restituir el orden precisamente cuando éste fuera alterado en el interior. La Constitución Política, entre uno de sus avances más significativos, contempla una estructuración territorial del Estado muy compleja y muy profunda en términos de descentralización política a través de las autonomías. Profunda porque otorga amplias potestades a las entidades subnacionales, potestades para legislar en sus materias exclusivas, para colegislar en materias compartidas con el nivel nacional. Se produce la ruptura entonces del monopolio, de la impulsión política, como diría este representante español de la doctrina autonómica, Gumersindo Trujillo. La esencia de la autonomía es la ruptura del monopolio de la impulsión política en el centro para trasladar la iniciativa y definición de políticas públicas también al nivel subnacional. Y ese es precisamente el carácter sustantivo del modelo del diseño autonómico recogido en la Constitución Política del Estado. La autonomía entonces representa un gran esfuerzo de democratización del poder político del Estado en el territorio. Pero además la concreción de lo plurinacional en esta estructura organizativa territorial, dada la cohabitación de la autonomía departamental con una estructura organizativa básicamente liberal, con la autonomía indígena, con una estructura organizativa básicamente originaria. A su vez un proceso complejo, porque reconoce potestad legislativa, es decir, la posibilidad de definir políticas públicas a 4 niveles, además del nivel nacional, al nivel departamental, al municipal y al indígena. Entonces, proyecta una complejización en la estructura organizativa estatal, con los márgenes de flexibilidad necesarios también para un diseño plurinacional a partir de la combinación de factores simétricos y asimétricos en esta proyección de la estructura organizativa autonómica. Un otro aspecto que resulta también relevante y que ha sido mencionado por quienes hicieron uso de la palabra, representante de la Embajada de Suiza, y por Alberto Adriansen también en su exposición, por Christian Jeté también, vincular la democracia con el desarrollo, es decir, transversalizar el modo de organización estatal y el carácter del sistema político a un paradigma de desarrollo económico-social. Nuestra Constitución ha adoptado un modelo de desarrollo que se lo ha denominado como plural, dado que reconoce la estructura económica como heterogénea, donde cohabitan no solamente un sistema capitalista moderno, sino también otros sistemas económicos, como el mercantil simple y el tradicional comunitario, de donde el Estado no puede funcionalizarse solamente a uno de estos sistemas económicos, porque de hacerlo, como se expresaba en la tradición constitucional republicana, profundizaría los niveles de fragmentación social y las asimetrías en el intercambio desigual de estos sistemas económicos heterogéneos,
provocando grandes niveles de desigualdad social. De ahí que este modelo de desarrollo económico plural, que busca asegurar, por un lado, la intervención estatal, un nuevo rol del Estado en los sectores estratégicos económicos y la regulación de los términos de intercambio entre sistemas económicos asimétricos, se expresa también no solamente en las definiciones políticas fundamentales del modelo de desarrollo, sino también en la formulación de los derechos, de la Carta de Derechos del texto constitucional. Una amplia declaración de derechos individuales, colectivos y especiales, que representa otra de las transformaciones cualitativas significativas de la democracia boliviana. Una amplia declaración de derechos individuales y colectivos es, por definición, incompatible con cualquier esquema totalitario y más bien consubstancial con una profundización de las condiciones de la democracia en el país. Pero este reconocimiento de derechos no solamente ha ampliado los derechos conquistados por la humanidad, sino también ha jerarquizado particularmente los derechos colectivos, porque ya no se entiende solamente por derechos fundamentales aquellos de orden civil o político, que respondían a la tradición liberal individualista, sino más bien se reconocen también como derechos fundamentales a los derechos colectivos, que antes se encontraban aprisionados en regímenes sociales que luego derivaban las garantías de su efectivización a leyes especiales o reglamentos que en última instancia dispersaban su efectiva materialización. Ahora, las garantías de estos derechos colectivos se expresan a modo de políticas de Estado definidas en la misma Declaración de Derechos y vinculadas estrictamente al modelo de desarrollo. Entendiendo ese desafío de definición de nuevos paradigmas de modelo de desarrollo que nos planteaba Alberto Adriansen como desafío, como tarea, como la efectivización de los derechos humanos, particularmente de aquellos de orden colectivo. El desarrollo ya no puede ser entendido solamente a partir de una óptica economicista, sino más bien debe ser entendido a partir de una perspectiva, de un enfoque integral, vinculado sobre todo a la efectivización de los derechos, particularmente colectivos. Entonces, la Constitución Política del Estado representa, por los elementos señalados, una profundización, la más importante de nuestra historia, de la democracia. Una transversalización del concepto de democracia, no solamente a las políticas de desarrollo económico-social, sino también a la inclusión de los actores históricamente excluidos, particularmente los pueblos indígenas y las mujeres. Pero también la incorporación de elementos que cualifican la representación, no solamente en términos liberales, sino también comunitarios, y que expresan en la construcción de representación política no solamente factores cuantitativos, sino también cualitativos. Por ejemplo, las circunscripciones especiales indígenas para pueblos indígenas que se encuentran en condición de minoría poblacional. O la incorporación al ejercicio de derechos ciudadanos de compatriotas que han migrado a otros países a través de la incorporación de estos ciudadanos en las elecciones. Entonces, por todo esto, podríamos afirmar de manera categórica lo que estamos viviendo ahora es el mayor proceso de profundización y cualificación de la democracia boliviana, con un gran horizonte
de sostenibilidad y perspectivas en el futuro largo, dada la conversión de las mayorías poblacionales en mayorías políticas, que tendrán, sin embargo, como desafío permanente, construir una democracia de permanente consenso, porque las sociedades diferenciadas, las sociedades que presentan hechos diferenciales de orden económico, cultural, geográfico, necesitan permanentemente articularse desde una perspectiva de cohesionamiento ideológico, desde una perspectiva de convergencia de ideas fuerza colectivas, a partir de la construcción de permanentes consensos. Entonces, un Estado plurinacional, un Estado plural, en una sociedad heterogénea, debe proyectar necesariamente una democracia de consensos. Y probablemente el régimen autonómico aquí particularmente tenga un rol especial, dado que no solamente transforma el sistema político, ya no existe un solo sistema político, se construyen varios sistemas políticos subnacionales que tienen el desafío inmediato de construir permanentes alianzas estratégicas programáticas con perspectiva de desarrollo integral para las regiones y los pueblos, en conjunción, en complementariedad con el Estado nacional. De esa manera entendemos el Estado plurinacional autonómico y la profundización y profunda perspectiva de la democracia en nuestro país. Muchas gracias.